también de ella, los responsables de políticas científicas y los editores. Creo que en estos 4 grupos de trabajo la bibliometría es esencial, es necesaria y yo creo también que es casi que obligada. En general, ¿qué permite, entre otras cosas, la bibliometría? Partimos de que son simples descriptivas en la toma de decisiones. Buscar respuestas al qué, al quién, al cuándo, al cómo, mirar esos comportamientos en tendencias, de ahí parte la bibliometría, de esas simples descriptivas y esa búsqueda de respuestas que me permite la bibliometría de acuerdo a distintos objetivos de investigación. Mirar tendencias en el tiempo, conocer los comportamientos de agregados científicos es otro de los elementos que permite la bibliometría, pero también el trabajo con las citas para mirar impacto, incluso podemos ver las citas también en cuanto a calidad, no solo impacto, y ahí hay una dualidad también de trabajo importante para conocer. Las regularidades, analizar regularidades y comportamientos en los procesos de comunicación, cómo se comportan las disciplinas científicas desde el punto de vista de lo que producen, de cómo se agrupan los investigadores, de todo el comportamiento que tienen las disciplinas científicas, esas regularidades en los procesos de comunicación, de eso también se encarga la bibliometría. Importante hoy día, incluso por los servicios de información que tienen las bibliotecas, por todos los ejercicios de planeación de la investigación, la relación que hay entre los indicadores bibliométricos y el éxito de la investigación. Si aplicamos la bibliometría, es probable que tengamos mucho más éxito, y este éxito también en muchas y diferentes perspectivas. La evaluación y valoración de los proyectos, carreras científicas, la distribución de fondos de la investigación se basa igualmente en la bibliometría. El mundo de las revistas científicas, que lo comentaba anteriormente, está utilizando la bibliometría, no solo porque las están evaluando desde la bibliometría, sino porque para gestionarla necesitamos mucho de conocer indicadores bibliométricos, métodos bibliométricos que nos ayudan de una u otra forma al mejoramiento de la visibilidad y el impacto y el propio comportamiento de las revistas científicas. Y también, por supuesto, los análisis estructurales que ya se están trabajando mucho, todo lo que son elementos conceptuales, intelectuales de las disciplinas y de las áreas del conocimiento, la cocitación, el acoplamiento y los temas sociales de redes sociales también desde lo estructural en la bibliometría. No son todas, pero son alguna recopilación de por qué la bibliometría es importante, qué me permite en el día a día en diferentes escenarios de investigación. Aquí hay unos elementos también claves bibliométricos en 3 perspectivas diferentes de cómo aplicar un poco esto que he mencionado anteriormente. La bibliometría como disciplina instrumental me va a permitir controlar o debe partir de tener control en las universidades de la actividad científica, de sistematizar la información en las universidades, en los grupos de investigación, en las agrupaciones desde las que trabajamos. Y ese control, esa sistematización pueden ser bases de datos propias, análisis disciplinares que me permitan conocer y me permitan registrar lo producido, hacer benchmarking de instituciones y países, es decir, controlar lo que está sucediendo en el mundo de la investigación en ciertos objetivos y alcances de trabajo. Si yo tengo controlado y sistematizada la información, yo puedo generar indicadores, puedo hacer evaluación bibliométrica y puedo contar con resultados del comportamiento bibliométrico de ciertos agregados científicos. Eso me permite esta segunda parte del aprendizaje. A partir de esa evaluación de situaciones y contextos, saber qué pasó, qué se hizo bien, qué pasó, qué falló y qué estamos en general trabajando, cómo estamos trabajando. Esa parte de aprendizaje me permite entonces intervenir y tomar decisiones, planear entonces la investigación para que en ese ciclo de vida pueda mejorarse. Esto es un elemento clave en el que la bibliometría está. Que los grupos de investigación y las universidades sistematicen su información, la analicen, la conozcan, tomen conciencia de los resultados y esos resultados me permitan planear y mejorar en el tiempo, porque esto es un proceso cíclico que nunca para. Siempre nos están evaluando, siempre nos están monitoreando y siempre estamos de una u otra forma necesitando conocer comportamientos para generar investigación. Este método bibliométrico
Voy a ir siguiendo un poco la secuencia de las diapositivas. Todo esto, estos métodos de trabajo que he planteado al inicio, hay que verlos en varias perspectivas. Yo aquí planteo 3 de ellas. Los métodos bibliométricos aún no son completamente aceptados en las políticas de ciencia y tecnología. Se aceptan, no se evalúan, pero hay áreas del conocimiento, hay instituciones que aún tienen reservas sobre los indicadores bibliométricos y los métodos bibliométricos. Esto es válido y forma parte un poco de todo el ciclo de vida de la investigación. Pero debemos entonces, en función de eso, más allá de esas reservas, conocer qué sucede en los canales de comunicación, entender las bases de datos, las formas de acceso a publicaciones, entender todo este mundo desde donde se evalúa la investigación nos permite ser objetivos en cuanto a las necesidades. Hay igualmente críticas, esas reservas y ese aceptado con reservas, por supuesto, hay muchas críticas. Las críticas van al uso de las bases de datos, al uso de los indicadores bibliométricos, al uso de la cita como moneda de cambio en la investigación y su inutilidad. Hay igualmente que entender este punto 1 para saber que si hay sesgos en las bases de datos, que si las citas no funcionan igualmente en una disciplina o en otra, que si los indicadores no son válidos en las ciencias sociales y las humanidades, debo crear nuevos indicadores, debo plantearme otros objetivos de investigación. No es solamente criticar por criticar, sino entender de dónde parte esa crítica y trabajar en función también de las críticas. Y las soluciones que todavía estamos esperando a toda esa crítica, a toda esa inutilidad de los indicadores, puede ser que no definimos el uso de los métodos en función de contextos. Y no es lo mismo ciencias sociales y humanidades que ciencias exactas. A veces seguimos comparando peras con manzanas y esto hay que entenderlo. Los niveles de agregación tienen comportamientos diferentes. Hay universidades que tienen mayor tamaño que otras y funcionan diferentes. Universidades que tienen objetivos diferentes. Es decir, hay que ajustar los métodos bibliométricos a los objetivos y situaciones institucionales. Hay que adaptar los métodos bibliométricos a las situaciones específicas de los grupos de investigación, las áreas del conocimiento y las disciplinas científicas. Si ya comenzamos a hablar un poco de indicadores bibliométricos, podemos verlo en 4 perspectivas, o podemos ver algunas de las tantas perspectivas que tienen son estas que planteo un poco acá. Me permiten cuantificar dimensiones conceptuales. ¿Eso qué es? Que detrás de un indicador hay un concepto, una metodología y una dimensión conceptual. El factor de impacto se refleja en un número, pero eso detrás tiene un elemento conceptual teórico de origen, el índice H igualmente, cualquiera de los indicadores bibliométricos. Me van a permitir describir resultados de investigación y estimar comportamientos. Esos números, esas dimensiones conceptuales, me permiten evaluar, estimar, describir resultados de investigación. Son procedimientos, instrumentos que me permiten trabajar la investigación. Pero es importante también que en estas dimensiones conceptuales de descripción, de estimación de los comportamientos y resultados, como instrumentos, no nos quedemos en los números de los indicadores. Veamos más allá de un número, de un valor matemático y cuantitativo de los indicadores bibliométricos. Si lo comenzamos un poco a desagregar, los indicadores bibliométricos, hay muchas. Si uno revisa la literatura, hay mucha información en cuanto a categorizaciones y clasificaciones de los indicadores bibliométricos en la evaluación de la ciencia. Los podríamos agrupar un poco en 3, 4 grandes agrupaciones. De una parte, el output, estos simples indicadores de producción que muchas veces son descriptivas, como decía al inicio. Todo lo producido, todo lo que sale de los sistemas científicos en cualquier nivel de agregación. Producción por año, desde muchas perspectivas. Eso se transforma después en los indicadores de visibilidad de impacto. Este grupo basado en citas, el impacto de la investigación, donde la cita es la moneda de cambio. Y yo aquí lo voy desagregando más y hablo de impacto y hablo de calidad. Y pongo calidad en rojo con énfasis en ello, porque de una parte la cita es como número, como cantidad, pero de otra parte la podríamos ver como calidad, aunque es también riesgoso hablar de calidad en cuanto a citas. Pero
toda esta perspectiva de los indicadores basados en citas, factor de impacto, promedio de citas por documento, tasas de autocitación, etcétera, etcétera. Las dimensiones, las diferentes dimensiones que puede tener la cita, la podríamos ver como un insumo de calidad, que no es calidad per se, pero sí tienen un poco este énfasis y este enfoque. Y de otra parte, la colaboración científica, todo lo que parte de los patrones de colaboración, de cómo nos agrupamos y de cómo nos comportamos en la investigación científica, patrones nacionales, internacionales, hasta llegar a todo lo que es el índice, el grado, el coeficiente de colaboración, que son los reflejos exactos de cómo se realiza la investigación científica. Pero también hay otras nuevas métricas que son igualmente importantes, las nuevas métricas que lo hablaba, las métricas alternativas, todas estas métricas que traemos de las redes sociales científicas y profesionales, ResearchGate, Mendeley para las descargas, incluso Twitter y Facebook. De ahí también estamos sacando métricas y son igualmente importantes para definir un poco desde el punto de vista integral lo que sucede en los sistemas científicos. Incluso hay otras como los indicadores de movilidad. Hay muchas características, pero aquí he intentado un poco resumirlo para ver que esto parte desde el output y la producción hasta el cómo trabajamos y estas nuevas métricas y qué pasa con los resultados de investigación en un ejercicio bibliométrico que para que tenga siempre la calidad deseada no podemos utilizar una u otra categoría. Lo ideal sería utilizar la mayor cantidad de indicadores en un estudio bibliométrico para conocer bien las diferentes dimensiones de la investigación. Aquí algunos ejemplos en los que no me voy a detener mucho, pero para desagregarle un poco lo que estaba hablando anteriormente, uno puede ver el output de esta forma, en ciertos indicadores. Esto puede verlo en impacto. Incluso en estos dos de acá podríamos incluso hablar en algunos momentos de calidad. No solo aquí de calidad, acá también podríamos hablar de calidad. Pero para mostrarle un poco que este output se transforma en impacto a partir del número de citas, los citados, los no citados, la tasa de autocitación, el promedio de citas, aunque estos dos últimos de promedio de citas y tasa de autocitación también podríamos verlo como calidad más allá del impacto. Indicadores basados en citas, ya los construidos a partir de las citas, como el factor de impacto de Web of Science, con sus sesgos y sus limitaciones, el SJR de Scopus para evaluar revistas, con más sesgos y más limitaciones aún que el factor de impacto de Web of Science, pero es un poquito más querido, ha sido menos vilipendiado que el factor de impacto de Web of Science. Y todo el tema de cuartiles, hasta otros como el Angel Factor, que no se utiliza mucho, los Crown Indicators o indicadores normalizados para comparar cómo estamos por encima o por debajo de las medias mundiales en cuanto a citas, los Crown Indicators, que podemos aplicarlo a grupos de investigación, a universidades, a áreas del conocimiento, y los H, tanto los simples como los sucesivos. Y los comportamientos, los indicadores que yo le llamo comportamiento porque es un poco el reflejo de cómo trabajamos, los patrones de colaboración que hablaba, el índice de coautoría, el liderazgo científico, hasta lo que mencionaba anteriormente, el índice, grado, coeficiente de colaboración, que reflejan un poco eso, esa forma en la que estamos trabajando. Son 4 agrupaciones, incluso sin contar las nuevas métricas, sin incluir otros, pero estas son 4 perspectivas de trabajo que podemos aplicar en un estudio bibliométrico para conocer desde el punto de vista más exhaustivo lo que sucede en los agregados científicos. Para ir cerrando un poco esta parte, ¿qué sucede entonces? Todo esto que he mencionado, ¿cómo se ve en diferentes dimensiones de la investigación? Si hablamos de autores y grupos de investigación, tenemos una presión por publicar, y pongo presión entre comillas porque quizás no todos nos sintamos presionados, pero un poco podría ser una palabra a utilizar acá. Y esa presión lleva a que debamos gestionar y evaluar la actividad científica. Yo creo que hoy grupos de investigación e investigadores que no planeen y gestionen correctamente su investigación van a tener resultados menos positivos que quien lo hace. Hay que conocer el entorno, hay que planear la investigación, hay que conocer las tendencias de lo que investigamos, hay que seleccionar las revistas donde publicamos de manera estratégica en función de la tenemos que plantearnos el tema de colaboración científica y el liderazgo,
qué significa en la investigación y qué resultados puede tener eso después en la evaluación que nos hacen. El tema de las citas, las estructuras científicas, la cantidad y calidad de la investigación, si yo quiero calidad, si quiero calidad. Son planteamientos que yo creo que los grupos de investigación debemos hacernos en función de lo que queremos y lo que necesitamos. Saber con qué contamos, saber qué queremos, en qué revista podemos publicar, con quién queremos colaborar, si publico en una revista más citada o menos citada. Yo creo que esta planeación de la que hablo ayuda a dosificar el trabajo de investigación y a bajar un tanto esa presión de la que hablaba. Las direcciones de investigación, las vicerrectorías de investigación, las agencias de evaluación, donde están los rankings, las evaluaciones nacionales, en Colombia, por ejemplo, en MinCiencia, las diferentes convocatorias que hay, son las que un poco marcan el trabajo a nivel meso, a nivel intermedio en la investigación científica. Igual, sigo hablando de que hay que pensar la importancia estratégica de la evaluación y planeación de la investigación. Yo creo que la bibliometría parte de ahí, de planear, gestionar y emprender. Ciencia, eso me va a ayudar, como decía anteriormente, a dosificar el trabajo. Hay que entender el valor de las revistas científicas y la bibliometría dentro de las universidades. Incluso las revistas como marca, que más adelante lo mencionaré. La bibliometría que justifica por todo lo que he hablado anteriormente. El uso de los indicadores impacta en las formas de trabajo. Eso las universidades tienen que entenderlo, porque si nos están evaluando, los investigadores gestionan su investigación en función de los indicadores. Y esas métricas que utilizan para evaluar la investigación va marcando las rutas de trabajo del investigador. El investigador va buscando la ruta en función de los indicadores. Entonces hay que entender también que a futuro, a mediano y a largo plazo, los indicadores van a cambiar las prácticas de producción, van a cambiar la forma en la que investigamos. Las miradas integrales a los procesos de investigación, no simples, sino esto es un proceso holístico donde todos se comunican con todos. La biblioteca aporta a la dirección de investigación, las direcciones de investigación a los profesores con la biblioteca. Esto es una relación integral que hay que mirarla de esa forma en las universidades. Y por supuesto las diferencias disciplinares. ¿Por qué? Porque no podemos evaluar o no debemos evaluar a todas las disciplinas iguales. Unas publican en Web of Science, unas tienen más revistas que otras, unas tienen unos comportamientos diferentes, unas tienen un proceso de maduración y obsolescencia diferente a otras, y esto por supuesto debe impactar y hay que tenerlo en cuenta en las formas de evaluación. Las revistas científicas, principal medio de comunicación, ejes centrales. ¿Qué sucede con las revistas científicas? ¿Qué es donde publicamos? Son el registro oficial de comunicación de la ciencia hoy, más allá de otras fuentes que existen, otras herramientas, pero es la revista, el eje central donde publicamos, el medio fundamental de comunicación. Y de otra es por donde nos evalúan en función de lo que publicamos. Es decir, la revista tiene esa doble mirada. La están evaluando los investigadores y la están evaluando las agencias de evaluación, las clasificaciones, las bases de datos. Hay que darle una mirada importante en las instituciones a las revistas científicas, que las revistas científicas no pueden ser de un profesor, que las revistas científicas deben ser de la universidad, pero tampoco incluso de la universidad. Las revistas científicas responden a las comunidades y en tanto responden a las comunidades hay que enfocarla a un trabajo comunitario, a un trabajo de comunidad científica. Eso es importante en cuanto a las revistas científicas hoy. La idea es mejorar revistas, la idea es que tengamos mejores revistas de calidad, de impacto, que no siempre está traducido en que una revista es buena o es mala si está en Web of Science o Scopus. No creo que ese sea el mundo, pero sí tenemos que pensar en que las revistas científicas son el centro de mucho de la investigación científica hoy día. La biblioteca universitaria, importante, incluso yo como bibliotecólogo me interesa un poco la mirada, la importante mirada que tiene la biblioteca universitaria hoy día en el trabajo, en esa misión formativa e investigadora de las universidades. La forma en que las bibliotecas universitarias han ido cambiando, más que cambiar, adoptar servicios para la investigación, mantener los servicios tradicionales,
pero han ido pasando a prestar servicios enfocados a la investigación basado en unas nuevas necesidades, que ya las nuevas necesidades no son el simple artículo que uno provee a un investigador, sino elementos bibliométricos, ayudas bibliométricas a los investigadores, incluso a los procesos de evaluación, a los procesos de visibilidad de la investigación, a la generación de informes bibliométricos. La biblioteca universitaria debe ir también, la que no lo está haciendo, pensando en estas nuevas formas de investigación que ya se están traduciendo en unidades de bibliometría, en observatorios de ciencia y tecnología, que no siempre están en la biblioteca universitaria, que muchas veces están en otras entidades, en otros apartados institucionales, pero en el que la biblioteca también tiene un reflejo importante. Hay que ir pensando, como planteo en esta diapositiva, en ir adoptando nuevos servicios bibliométricos para la investigación, pero igual servicios bibliométricos que no sean solo la creación de perfiles, el apoyo en la creación de perfiles, en una búsqueda. Hay que ir pensando en aplicar bibliometría a la investigación. Y para eso los bibliotecólogos o ahí tienen un reto importantísimo. Finalmente, un poco para cerrar toda esta parte, que como les dije, era un recorrido bien rápido por estos métodos, no tenemos otra opción que fortalecer los métodos, aprender de indicadores, entender los contextos en los que estamos investigando, en los que estaríamos desarrollando bibliometría, conocer el mundo de las bases de datos más allá de las simples búsquedas, entender los indicadores, pero no solo crear listas de factor de impacto y crear listados de descarga de SJR, sino qué significa un SJR en un contexto, qué significa un factor de impacto en un contexto, qué significa el 5.3 de un factor de impacto. Eso es lo que necesita un investigador, no solo que le entregamos un listado de revistas ordenadas por factor de impacto. ¿Qué significa el índice H? Más allá de un número que me refleja dos dimensiones de citas y de producción. ¿Cómo un investigador puede entender que un índice H5 le aporta algo diferente a lo que le aporta un índice H10? Las lecturas estratégicas de los indicadores, que me van a permitir entenderlos, comunicarlos y aplicarlos, más allá del valor numérico. Y bueno, hay algunos elementos: revisar literatura, estudiar indicadores, metodologías, y hay que profundizar en el debate. Tenemos que leer un poco todos los días qué está sucediendo en estos elementos de debate dentro de las instituciones. Dos diapositivas acá que les voy a presentar para cerrar mi primera parte. Yo creo que hay que ir pensando en las universidades, en las unidades bibliométricas. Las unidades bibliométricas en tres áreas o enfoques: la gestión de las fuentes, y ahí les pongo algunos ejemplos: búsquedas, revisiones sistemáticas, controlar y sistematizar la información, crear datasets institucionales, normalizar bases de datos. Una primera parte que me permita obtener indicadores bibliométricos, que me permita esta segunda parte de informes bibliométricos de gestión, informes bibliométricos de memorias, de disciplinas, todo lo que yo pueda hacer por acá en cuanto a esto me va a servir acá para los informes. Y fortalecer esta parte que dejo un poco marcada diferente en cuanto a formación, que es lo que estamos haciendo ya en bibliotecas, pero como decía anteriormente, fortalecerlo. Apoyo a la investigación, selección de revistas, creación de estados del arte, asesorías, coaching, elementos más bibliométricos, y yo sigo diciendo más allá de la creación de perfiles, más allá de las búsquedas y de la entrega de bibliografías normalizadas. Hay que pensar en una formación más robusta en cuanto a bibliometría, y la biblioteca viene llamada a eso, que la biblioteca, incluso en el caso de que no pudiera trabajar en estas dos dimensiones, que pudiera fortalecer esta, pero que lo pudiera hacer siempre a profundidad. Y más específico, informes bibliométricos, eso es una clave. El apoyo a las revistas para el ingreso a bases de datos es otro elemento importante. La selección de revistas para publicar, la búsqueda de indicios de calidad para convocatorias, el apoyo a los investigadores para buscar sus indicios, su producción, qué significa, en qué revistas está publicando, qué cuartil, apoyar la investigación también. En eso son 4 áreas importantes de trabajo hoy, no solo en bibliotecas, y aquí es a nivel resumen.
en una unidad bibliométrica, en la biblioteca, en las direcciones de investigación, en cualquier estamento que tengamos, llámese como se llame. Estos son 4 elementos importantes. Y después, bueno, está todo lo demás por acá, lo que ya hacemos, búsquedas, perfiles, asesorías, pero aquí en estas 4 dimensiones creo que hay mucho para trabajar. Y por supuesto también requiere de esto, de métodos e indicadores bibliométricos. Siempre voy a hacer énfasis mucho en esto. Aquí lo dejo mi primera parte y le doy paso a mi compañero César Limaimanta, que va a exponer en la práctica elementos importantes. Gracias, Orlando. Continuando con la presentación, vamos a comentar y explicar un poco sobre algunas aplicaciones adicionales y experiencias vividas pues en el campo de las métricas de la información. Como bien comentó Orlando, pues existen muchos indicadores, muchas métricas en el cual cada uno puede utilizar según su necesidad y según su contexto. Ahora, la pregunta es, por ejemplo, ¿cómo utilizo estas métricas en mi contexto? Va a depender entonces del nivel de agregación. Por ejemplo, si uno quiere hacer un estudio bibliométrico a autores o investigadores, pues tranquilamente su unidad de análisis no tiene que ser autores o investigadores, definir una población de estudio y luego obtener pues sus principales indicadores. En la siguiente diapositiva se muestra, por ejemplo, un artículo, no sé si podrías cambiar, Orlando, en la siguiente, en el cual se muestran tablas resumidas que tienen que ver con los autores. Por ejemplo, el número de autores, la posición del autor corresponsal, número de instituciones que han firmado, número de países. Entonces, se puede obtener de esa forma un poco para poder conocer cuál es el contexto en términos de autores. También en la siguiente diapositiva se muestra, por ejemplo, cuando se hace estudios temáticos, estudios bibliométricos temáticos. En este caso, haciendo uso, ¿no?, de algunos programas bibliométricos y también previa normalización de los términos de las palabras clave, se ha construido un mapa de red, ¿no?, un red de concurrencia de palabras clave en el cual se mencionan y se identifican, por ejemplo, las principales tendencias de esta categoría, de esta disciplina que desde el año pasado se investiga a gran magnitud, que viene a ser el COVID-19. Entonces ahí, por ejemplo, se observa a través de los colores cuáles son las tendencias de investigación respecto a esta disciplina. Entonces, esto puede ser la bibliometría, y no solamente de este tema, hay multitud de temas. Por ejemplo, estudiantes de doctorado que realizan el estudio de revisión, ¿no?, la revisión del estado del arte, necesitan, por ejemplo, tener este tipo de mapas para poder ver cuál es el comportamiento de su disciplina. También en la siguiente diapositiva se muestra otra aplicación, por ejemplo, para revistas. Si yo quiero hacer un estudio a una revista, ya sea de España, de Colombia, de México, etcétera, pues se puede hacer básicamente según la cantidad de documentos que publica. Aquí, por ejemplo, en esta imagen se observa un estudio, ¿no?, a nivel longitudinal de tendencia desde 2010 hasta 2019, cómo han ido, digamos, según el número de publicaciones o documentos por tipo, ¿no?, tipología documental. Acá se observa claramente, por ejemplo, que el artículo original en esta revista que se está estudiando es el más frecuente, ¿no?, es el tipo de documento más frecuente. Y la revisión, ¿no?, estudios de revisión, se publican menos. Entonces, así se puede obtener, por ejemplo, indicadores según el nivel de productividad por año. También en la siguiente diapositiva se muestra ya a nivel de países, por ejemplo. Acá hay un estudio que se publicó, por ejemplo, el año pasado, donde se hizo un estudio para Perú y Ecuador. Acá se compara, por ejemplo, lo que es la tendencia, ¿no?, de la producción científica según año por país. Y ahí se observa, por ejemplo, que en el 2016 existe una superación en cuanto a producción científica de Ecuador respecto a Perú.
y a partir de ahí, pues, la producción sigue creciendo para Ecuador. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué sucede eso? ¿Cuál es el factor? ¿Cuáles son las causas? Entonces, la bibliometría puede ayudar a responder algunas de esas preguntas, aproximarse a las respuestas. Y en ese caso, se ha visto la aplicación de las políticas científicas que han realizado cada país, la inversión en I+D, la inversión en doctorados, la inversión en publicaciones y la capacitación para todos los miembros, por ejemplo, de bibliotecas universitarias, porque ese es el eje en el cual hoy en día se está transformando. No solamente ya es el servicio que se ofrece desde muchos años, ¿no?, sino que es todo un conjunto que tiene que ver con la gestión de la investigación. También existen estudios bibliométricos dirigidos a instituciones, para hablar del ranking de instituciones, por ejemplo. Y acá menciono también lo que ya mencionó Orlando sobre las unidades de bibliometría. España es uno de los países en el cual, digamos, ha sido el precursor en cuanto a la formación, en cuanto a la ubicación de unidades de bibliometría en las universidades. Por ejemplo, en la Universidad de Las Palmas, Universidad de Navarra, Universidad del País Vasco, entre otros. Y ahí se ve, por ejemplo, cuál ha sido su importancia de estas unidades para la gestión de la investigación. Algunas de ellas dependientes del Centro de Información de Gestión del Conocimiento de Bibliotecas Universitarias y algunas de ellas dependientes del Vicerrectorado de Investigación. Entonces, eso va a depender según las políticas científicas que cada institución puede aplicar. Y como nos dijeron Torres Salinas y Jiménez Contreras, pues la profesionalización de la bibliometría es un gran nicho de trabajo dentro de la ciencia de la información. Existe la necesidad de formar, existe la necesidad de que haya personas que conozcan, ¿no?, que puedan aplicar todo esto para el beneficio, para el desarrollo de la producción científica latinoamericana y por ende iberoamericana. En la siguiente diapositiva, por ejemplo, también se muestra cuáles son los insumos, cuáles son las fuentes en el cual la bibliometría pues tiene su soporte para hacer estudios bibliométricos. Clásicamente ya se conoce, ¿no?, de las dos bases de datos bibliométricas mayormente utilizadas a nivel mundial. ¿Y por qué no hablar del JCR, ¿no?, que es el portal de informes, ¿no?, de Web of Science, y ahí hablar del Journal Impact Factor, ¿no?, o factor de impacto, y el SJR sería allí en el caso de Scopus, ¿no?, aquellos indicadores de impacto pues que quita el sueño a los editores. ¿Y por qué no hablar de eso? A nivel del factor de impacto, por ejemplo, los dos índices, ¿no?, de Web of Science que otorgan factor de impacto, ¿qué autor no quisiera publicar en revistas que están indizadas en esa categoría? Y no solamente están ellos, también están otras que hoy en día están siendo utilizadas. Por ejemplo, Dimensions, ¿no?, es una base de datos de acceso abierto que tiene mayor cobertura, ¿no? Lens, con sus limitaciones de normalización. Está Microsoft Academic también para ver por cómo es el panorama de la producción científica, que tiene mayor cobertura, pero también tiene ciertas herramientas adicionales para poder obtener la información, por ejemplo, con el uso de las APIs. Y así están pues algunos de ellos que se muestran acá como insumos para poder hacer un estudio bibliométrico. Y por ejemplo, y pensando en todo ello, ¿no?, y con un espíritu de servicio, nace pues la Sociedad Científica de Bibliometría y Cienciometría, con el ánimo de colaborar, con el ánimo de servir, con el ánimo de formar a muchos académicos, muchos interesados en el campo de las métricas de la información. Pues esta sociedad científica se puede mostrar en la siguiente diapositiva, por ejemplo, que está básicamente, ¿cuál es la finalidad? ¿No? Somos un equipo de profesionales docentes, ¿no?, consultores, investigadores en bibliometría, cienciometría, revisiones sistemáticas, ciencia de datos, evaluación y comunicación científica, pues comprometidos con la formación de todos los participantes
y una adecuada gestión de la investigación de instituciones con firmas de convenio. Tenemos también nuestra visión, nuestra misión, en el cual nos regimos cada día, ¿no? Ofrecer un servicio sólido de formación continua, consultoría y asesoramiento para la evaluación y comunicación científica con soporte bibliométrico, cienciométrico y áreas afines. La visión de la sociedad es que ser una sociedad científica referente a nivel internacional en la evaluación y comunicación científica mediante la formación continua, ¿no? Consultoría y asesoramiento a revistas científicas, instituciones e investigadores. Y bueno, ya para poder cerrar, ahí están los valores. Y en la siguiente diapositiva también se muestra cuáles son las grandes áreas en el cual nos ha motivado para poder brindar ese servicio a cada uno de ustedes. En primer lugar están los cursos, talleres y diplomados. Luego están las revistas y las instituciones. Pensando entonces en el requerimiento, producto también del recojo de opiniones de estudiantes, de colegas, de otros profesionales, ¿no?, interesados en el área. Se han recogido opiniones, por ejemplo, de estudiantes de maestría, de doctorado. Pues ahí se tiene una lista, ¿no?, de cursos, talleres disponibles, ¿no?, que cada uno de ustedes puede participar y que tranquilamente, ¿no?, se realiza con docentes calificados, con personas conocedores del área y con un método pedagógico adecuado para que todos puedan formarse en estas métricas. Y los siguientes servicios que también Orlando va a proseguir. Bueno, muchas gracias, César. Visto hasta aquí, con este contexto que inicialmente presenté, unas muestras de aplicación muy sencillas, muy puntuales que ha mostrado César, y un poco el trabajo que comenzamos a hacer desde la Sociedad Científica de Bibliometría, que es un trabajo en conjunto, pensando un poco en el trabajo y las necesidades puntuales que puedan tener las universidades, los grupos de investigación, los editores, las revistas en sí. Estamos concentrando el trabajo en áreas. Esta área de revistas va enfocada fundamentalmente en la evaluación y diagnóstico de revistas, en crear rutas de indexación, planes estratégicos para la búsqueda de citas y mejoramiento de visibilidad e impacto. Por lo que decía un poco al inicio, porque las revistas son el eje central de trabajo de las universidades. Hay dos dimensiones en las revistas. De una parte, los investigadores buscan revistas de calidad, no solo revistas que estén en cuartiles y que estén en Washington Scopus, sino revistas que aporten a las disciplinas científicas, que tengan un comportamiento de aporte a las disciplinas científicas. También, antes de esto, quiero explicar un poco también que desde la página web de la sociedad, o en la página web de la sociedad, vamos a estar también dando tips e información importante para todas estas áreas y para quienes trabajan un poco en estas áreas. Pero creo que en el tema en cuanto a revistas nos vamos a concentrar un poco en esto, en el apoyo a la evaluación y diagnóstico de revistas. ¿Qué necesita una revista? ¿Cuál es el estado actual de una revista? ¿Y cómo podemos llevarla del punto en el que está a un punto más avanzado? Y eso lleva a todo, a la búsqueda de indexación estratégica, a la gestión de citas, al mejoramiento de la visibilidad y del impacto, pero no siempre que la revista se convierta en una revista Washington Scopus, sino que sea una revista representativa de las áreas del conocimiento. Entonces yo creo que es un poco el trabajo desde un área de revistas y trabajo enfocado a las revistas científicas. Un núcleo importante de trabajo, el que ya también mencionábamos, las instituciones, los investigadores, las bibliotecas y los centros de información. Ahí, desde el apoyo en cuanto a conocer los indicadores bibliométricos, vamos a trabajar, pero también en esto que estamos viendo acá, en el diagnóstico y análisis y en el apoyo a la búsqueda de indicios de calidad, en buscar indicadores, en entender los indicadores y en leer los indicadores. Los investigadores muchas veces saben obtener el factor de impacto, pero no saben leerlo, por cuestiones lógicas, porque su día a día es trabajar en su mundo de investigación y no tanto desde la bibliometría.
Un área importante son los informes bibliométricos en diversas direcciones, en cuanto a informes de gestión, informes disciplinares, informes de memoria, en diferentes niveles de agregación. No es igual un informe bibliométrico de grupo de investigación que de universidad. Ahí estaremos trabajando también en la creación de metodologías, en el acoplamiento, en el ajuste de metodologías bibliométricas para la creación de informes bibliométricos por niveles de agregación y por enfoques. Y por supuesto también el apoyo a las carreras, tanto profesionales, de estudiantes, de pre y posgrado, para planear su investigación, cómo hacer procesos de selección de revistas, las tantas capacitaciones que necesitan muchas veces los investigadores para buscar una revista donde publicar cuando terminan el doctorado o terminan la maestría. Esto es un área en el que vamos a estar ajustando procesos de trabajo, ajustando procesos metodológicos. Finalmente, ¿qué tiene la Sociedad Científica de Bibliometría y Bibliometría y Cienciometría? Además de todo esto, y un poco para cerrar, el apoyo y el compromiso que vamos a tener en Latinoamérica con todos los temas de gestión de la investigación, desde todas estas dimensiones que he dicho, desde la creación de informes hasta el mejoramiento de los servicios en biblioteca. La búsqueda de indicios de calidad, la lectura estratégica de indicadores, la preparación de informes para convocatorias, para procesos de promoción. Es decir, todo el trabajo alrededor de los indicadores bibliométricos y los métodos bibliométricos. Y por supuesto, el trabajo con las revistas científicas. Latinoamérica tiene muy buenas revistas, todos nuestros países tienen buenas revistas. El objetivo muchas veces de la mayoría es llegar a Web of Science y Scopus. Somos una región como otras regiones subrepresentadas en los índices de mayor alcance, dígase Web of Science o Scopus, pero el mundo de la investigación no se cierra solamente a esos sistemas internacionales. Tenemos que pensar en hacer buenas revistas más allá de Web of Science y Scopus, y ese es un poco el compromiso que vamos a tener también desde la Sociedad Científica de Bibliometría y Cienciometría. Desde estas perspectivas, incluso para las bibliotecas, todo el tema de mejoramiento de servicios de información, no solo de mejoramiento, sino de implementación y capacitación para los servicios de información, la planeación, la adquisición de habilidades en el manejo de programas de estudios bibliométricos. Ahí también tendremos unos elementos importantes. Estamos pensando incluso a futuro tener un área de trabajo con estudiantes de bibliotecología, pero no solo bibliotecología, sino de otras disciplinas, en cuanto a formación bibliométrica, en cuanto a estancias, pasantías, prácticas preprofesionales, algunos elementos también que nos permitan aportar a la sociedad en la formación de estudiantes en métodos e indicadores bibliométricos. Y también, como ven ahí en último, todo el tema de coaching para la formación de investigadores. Este es un poco lo que queríamos mostrarles desde las aplicaciones y la importancia bibliométrica, el cómo y cuál es la misión nuestra en la Sociedad Científica de Bibliometría y Cienciometría, y cómo vamos a estar operando desde ya para la comunidad científica hispana. Muchísimas gracias. Disculpen quizás la extensión, y quedamos abiertos a preguntas, a comentarios. Bueno, ahora procederemos a leer las preguntas que nos han estado escribiendo por el chat. Primera pregunta, de Jules Setter. ¿Pudiera dar algún consejo de cómo comenzar con la formulación de un planteamiento de un estudio bibliométrico con el fin de brindarle algo de utilidad a mi departamento? Base de datos de revistas en acceso abierto, por ejemplo. Bueno, César, ¿respondes o respondo? ¿O respondemos los dos? Adelante, Orlando, luego yo respondo. Yo creo que, bueno, un estudio bibliométrico, primero, partir de un objetivo y una necesidad. Yo creo que es lo fundamental en un ejercicio bibliométrico. Los ejercicios bibliométricos tienen varias partes. El qué quiero. Y hay que partir del qué quiero, porque el resultado depende de un buen planteamiento
de objetivo. Hay que tener en cuenta otros elementos como por ejemplo la búsqueda de información, el dataset, la data de información, la base de datos de donde busqué, porque por ejemplo es muy probable que si tengo como objetivo evaluar las ciencias sociales y las humanidades, no me sea útil Web of Science. Entonces hay que plantearse muy bien qué fuente yo voy a utilizar para que el resultado esté en correspondencia un poco con los objetivos. Hay un elemento importante que es los indicadores, la selección de indicadores. ¿Qué indicadores voy a obtener y qué me van a reflejar o qué quiero que me reflejen esos indicadores bibliométricos? Mostramos un poco toda la variedad de indicadores bibliométricos que pueden existir, pero no todos son aceptados para un estudio u otro. Entonces, dentro de los tantos indicadores bibliométricos, yo creo que seleccionar los que se ajustan un poco a mis necesidades en cuanto a objetivos y aporte. Y después, bueno, hay otros elementos de visualización de información. Esto es a grosso modo, así de forma rápida. Resumiendo, objetivos bien planteados, fuente de datos bien seleccionada, indicadores bibliométricos bien seleccionados, e incluso lectura de esos indicadores y visualización de información. Así rapidito. César, no sé si... Bien, gracias. También para complementar la respuesta, es importante mencionar que la bibliometría como disciplina científica pues sigue el método científico. Aunque quizás no hay una hipótesis per se, pero existe un planteamiento de problema, ¿no?, en la formulación de objetivos claros para luego responder. Tener sumo cuidado, ¿no?, en la metodología, dependiendo también, ¿no?, a lo que decía Orlando, dependiendo qué quieres estudiar. En este caso, por ejemplo, si quiero dirigirme al estudio de autores investigadores, muy bien, eso será tu unidad de análisis, tu población. O si son revistas, entonces, ¿cuál van a ser las unidades de análisis? En este caso, los documentos publicados en esa revista. O si realizo una revisión sistemática de literatura, de igual manera. Entonces, todo eso debemos tener claro para realizar un estudio, ¿no?, con enfoque bibliométrico, y siempre en cada parte tener en cuenta, ¿no?, la estructura. Va a ser para un informe, va a ser para una tesis, va a ser para un artículo, porque cambia la estructura de un formato de un documento a otro tipo de documento. Nos dicen después, no sé si vamos respondiendo las preguntas, si todavía quedan elementos que no respondimos, nos dicen por favor, y para ir ajustando la respuesta, porque de pronto nos quedamos un poco limitados en la respuesta en algún momento y podemos ahondar más. Micrófono. Las preguntas del chat las voy a ir leyendo y conforme van apareciendo, las van respondiendo. Ahora, la siguiente pregunta es de Jorge Pérez de Taylor & Francis. Dice, doctor Orlando, ¿qué opinión le merece este concepto del cártel de autores? ¿Qué hace un SFS de citación? Es decir, te cito, me citas, y que sesga los resultados de calidad de una revista y un autor. Apreciado Jorge, gusto en saludarlo. Hace tiempo que no sé de usted, solamente lo veo en las redes. Espero que esté bien cuidándose. Aprovecho para saludarle. El tema de cárteles es complicado. Yo creo que incluso de eso se ha escrito bastante. Yo ahorita hablaba de que las formas de evaluar la ciencia van cambiando las formas en que los investigadores hacen ciencia. No quiero ser objetivo y no quiero ser abogado del diablo en ese aspecto, pero desde mi punto de vista, uno de las cosas que creó el mundo de las revistas predadoras fue la evaluación científica. 2 o 3 pillos se dieron cuenta de que esto funcionaba porque los investigadores necesitábamos publicar. No es que eso fue 100% así, pero fue quizás uno de los elementos. Y yo creo que este tema también de los cárteles de citación funciona también desde esta perspectiva. Si yo necesito tener mayor índice H o ser mayormente citado, yo tengo una red
Yo he hecho auditorías en instituciones donde he descubierto en una misma institución que un autor ingeniero civil escribe un artículo de agronomía con un amigo agrónomo, y ese agrónomo escribe uno de medicina con un amigo médico. Y al final yo al año tengo 10 artículos o 5 porque tengo muchos amigos. Igual sucede con las citas. Si uno analiza perfiles de Google Scholar, te vas a dar cuenta, sobre todo en Google Scholar, que es más fácil gestionar, entre comillas, las citas. Uno puede darse cuenta que muchas de las citas que tienen ciertos investigadores son autocitas o del mismo círculo cercano. Esto es bastante complicado. Yo creo, no voy a hablar de una bibliometría buena o bibliometría mala, pero yo creo, primero, la seriedad que debe tener un investigador. Esto también no lanzarle la pelota a las revistas científicas, pero el control de las citas en los artículos también lo pueden observar las revistas. Controlar las autocitas, controlar lo que se pueda llamar granjas de citación, que yo más que cárteles le llamo granjas, es decir, estamos todos en una manada citándonos entre nosotros. De hecho, es un concepto que en algún momento Web of Science planteó. Hay que apostar por las buenas prácticas. Yo creo, de hecho, la cita, si pudiéramos, eso también se descubre haciendo buenos análisis de citas. ¿Cuál es la red de citación de una universidad? ¿Cuál es la red de citación de un grupo de investigación? Y un poco desenmascarar esas malas prácticas también yo creo que se puede hacer desde la bibliometría. Hay universidades que están en cierto ranking que cuando uno las ve tienen el 50% de producción en revistas predadoras y hacen bombos y platillos que están en cierto ranking, pero cuando uno le analiza en la verdad son malas prácticas. La bibliometría tiene que encargarse también, sin decirlo, de desenmascarar malas prácticas. Y la cita es el reflejo real de la investigación. Los indicadores bibliométricos se construyen mediante citas. Creo que también apostar a más estudios de citas, y no es que menos, pero apostar a más estudios de citas, más allá de los estudios sencillos que hacemos de producción, que la producción no es reflejo de calidad. Ver las autocitas, ver las granjas de citación, incluso que la cita me permita ver las prácticas de las disciplinas y las prácticas de las instituciones. Ahí es donde está la clave. No sé si te ayudé con esto, amigo Jorge. Siguiente pregunta. Miguel Castiblanco pregunta, en centros de investigación versus universidades tenemos diferentes formas de evaluar a los investigadores. ¿Cuál sería la mejor forma de evaluar a los investigadores sin caer en indicadores bibliométricos clásicos? Bien. Bueno, ahí no es solo concentrarnos en la evaluación con herramientas bibliométricas. Si bien es cierto, la bibliometría otorga un soporte para la evaluación de los investigadores a través de los indicadores, y no solamente los clásicos, sino hoy en día también están los nuevos indicadores, por ejemplo, de movilidad, ¿no? Hablar también de las Altmetrics. Entonces, por una parte está todo eso, ¿no?, que implica las métricas de la información, pero también por otro lado está la evaluación cualitativa, es decir, mediante la opinión de expertos, ¿no?, ver el currículum de los autores, ver cuál ha sido su experiencia en cuanto a la investigación, en cuanto a su profesionalización. Entonces creo de que se debe combinar esos dos aspectos, ¿no?, esos dos tipos de evaluaciones para que sea una medición completa y no solo sesgar, ¿no?, mediante los indicadores bibliométricos, que eso, que queramos o no, pues trae distintos sesgos, ¿no?, trae beneficios para muchos, incluso hablar de las grandes editoriales a nivel mundial, hablar de las grandes instituciones. Entonces hay que tener mucho cuidado pues en ese sentido. No sé si Orlando quiere complementar con algo. Yo diría incluso que esto igual parte de los objetivos. La mejor forma es el contexto en el que se está desarrollando un grupo de investigación. Si es un investigador de humanidades, yo creo que la práctica no sería decir si tienen citas o no tienen citas. Pueden ser las Altmetrics, pueden ser las descargas,
puede ser un poco incluso otras formas de evaluar que no sea la cita. El tamaño institucional depende de la misión de la universidad. Quizás la universidad no quiera tener todavía citas en grandes revistas, sino comenzar a publicar. Entonces, porque la forma de evaluarlo, vuelvo a decir, va a marcar el resultado y va a marcar el comportamiento. Los indicadores bibliométricos hay que ir ajustándolos a las necesidades de la institución, a las necesidades institucionales. Si yo estoy evaluando a nivel micro un investigador o un grupo pequeño de investigación, ajustarle los indicadores de forma tal que mejoren en el tiempo. Si estoy evaluando en un nivel de agregación más alto a nivel universidad, puedo evaluar citas quizás, puedo evaluar liderazgo. Entonces yo creo que hay que ajustar los indicadores al objetivo, a la planeación y a las necesidades, y hacer un plan de trabajo en el tiempo. Quizás cuando comenzamos no tengamos publicaciones en WOS, pero nuestro objetivo en 5 años sea publicar en WOS. Hay que analizar ciertos elementos para llegar allá, ¿vale? Muy amable por sus respuestas. Siguiente pregunta, de Jorge Pérez de Taylor & Francis. ¿Cómo se visualizan los cambios en la bibliometría a raíz de la declaración de Dora y el manifiesto de Leiden, que establecen que el factor de impacto no debe ser una obsesión en medir la calidad y mérito de la publicación científica? Jorge, yo a veces creo que las agencias nacionales de evaluación en Latinoamérica no se leyeron ni el manifiesto de Leiden ni la declaración de San Francisco. Y ahí, entre los puntos que ahora voy a memorizar así, está que hay que tener en cuenta los objetivos de investigación de los grupos de investigación para evaluarlo, lo que decía un poco anteriormente, que las prácticas de producción locales tienen que ser protegidas, algo así, no utilizar el factor de impacto en la evaluación. Yo creo que el pedido grande de la comunidad científica hoy es no utilizar el factor de impacto en la evaluación. ¿Y qué hacen las agencias nacionales de evaluación? Lo primero que hacen es decir y aplaudir si publicaste en una revista cualquier uno con factor de impacto 30. ¿Y qué hacen las clasificaciones nacionales de revistas? Ponderar más si la revista está en cualquier uno de Web of Science o de Scopus. Entonces yo creo que vamos completamente en dirección contraria a lo que planteó la Declaración de San Francisco y el manifiesto de Leiden, que más o menos el enfoque es ese, tener diferencias en la evaluación, no usar ciertos indicadores, tener en cuenta las prácticas de producción de las ciencias sociales y las humanidades. Entonces yo creo que vamos para allá. Ahora, estoy completamente seguro que el factor de impacto no se debe utilizar 100% en la evaluación de la investigación. Y mucho menos en las ciencias sociales y las humanidades, cuando el factor de impacto de una revista de ciencias sociales es 0,58. Y nuestras revistas nacionales en Latinoamérica, salvo honrosas excepciones, no pasan de una cita por documento publicado en Web of Science. Pero además, el factor de impacto, más allá de la metodología, que pudiéramos ahora hacer toda una charla de metodología del factor de impacto, la planeación de la investigación por el factor de impacto se planea la investigación futura con datos pasados. Y esperamos, son citas esperadas, que nunca son citas reales. Es otro tema. El factor de impacto evalúa las revistas como un todo y no artículos individuales. Conclusiones. Yo creo que hay que hacer más énfasis. Se está haciendo, hay mucho debate sobre esto, yo lo planteaba, en cuanto a no utilizar siempre el factor de impacto. Ahora, tampoco es lo que veo por ahí de las guerras contra el factor de impacto. Habrán lugares donde es mejor no utilizarlo, pero en otros sí. Yo creo que por ahí también tenemos que apuntar, porque, ya ves, yo creo que el SJR de Scopus es peor que el factor de impacto. Y se aplaude más. Y lo otro, no hemos sido capaces tampoco en Latinoamérica de crear indicadores, más allá de los Almetrics, pero los Almetrics también son unos indicadores que aún no me dan una perspectiva exacta de la investigación, porque son muy limitados y muy sesgados. Yo creo que hay que utilizar esa gran batería de indicadores bibliométricos que tenemos, utilizarlos en función de las necesidades. Y para unos investigadores el factor de impacto no significa nada, para otros sí.
y tener estas diferencias. Así de forma rápida, Jorge, de esto pudiéramos también hablar con detenimiento. Gracias, no sé si... Bueno, siguiente pregunta. De Revistas Culturales pregunta, según su experiencia, ¿los métodos bibliométricos deben ser aplicados por entes externos a la revista o capacitar a los miembros editoriales? Gracias a Revistas Culturales por su pregunta. Bueno, preguntamos en general, ¿cuál es el objetivo de una revista científica? Pues una revista científica está para poder comunicar, ¿no?, conocimiento científico a la comunidad interesada en el tema. En ese sentido, la revista científica debe ser reconocida. Para que sea reconocida la revista científica, debe pasar por criterios de evaluación. Entonces, creo yo de que primero debe tener una autoevaluación, ¿no?, la revista. Si es que los editores quizás tienen limitaciones, y eso es natural, porque un editor de repente no tiene dominio bibliométrico, y eso es natural, o sea, eso es normal que puede pasar. Entonces pueden recibir capacitación externa o incluso una autoevaluación por, en todo caso, por agentes externos, pero que no es una evaluación per se. Ya una vez, es como el proceso de acreditación, una vez que ya tiene una autoevaluación de los indicadores, de todos los criterios editoriales, luego de ahí, conociendo los resultados, ahí puede postular, ¿no?, para que sea indexada a base de datos, llámese Redalyc, llámese Latindex, Cielo, ¿no?, Scopus, ¿no?, Web on Science, teniendo en cuenta cuáles son los criterios de evaluación de cada una de ellas. Entonces creo que ese es el proceso adecuado para que una revista pueda ser indexada, ¿no? Listo, muy amable. Andrés López pregunta, ¿qué ventajas y desventajas podemos encontrar en la revisión bibliométrica? César. Bueno, las ventajas, pues te ofrece una mirada cuantitativa en términos de producción, en términos de colaboración. Puedes tú conocer, por ejemplo, quiénes son los autores más productivos en tu área temática, quiénes son las revistas más productivas, es decir, te ofrece esa mirada cuantitativa, ¿no?, y quién es el autor que tiene mayor visibilidad, mayor prestigio y todo ello. Y sobre todo también cuando uno hace un estudio con enfoque doctoral, te da esa mirada, ese poder de mirada de la revisión del estado del arte, porque tú vas a aplicar adecuadamente una ecuación de búsqueda con criterios rigurosos, ¿no?, utilizando operadores booleanos y todo ello, para que recuperes esa información y tengas la información adecuada para tu estudio. Son todas esas, o quizás algunas de las ventajas que tiene la bibliometría. Y hablar de desventajas, pues, ya se ha venido comentando, ¿no? Hay sesgos, hay limitaciones. El estudio se tiene que hacer por áreas. Yo no puedo mezclar área de ciencias, por ejemplo, con humanidades. Entonces, hay que cuidar mucho de eso. Hay que cuidar mucho de la ética en la investigación. Hay que cuidar la autocita, ¿no? Muchas revistas se dejan influenciar también en cuanto a eso. Incluso piden autores de que deben citar a los documentos de su revista. Entonces hay que tener mucho cuidado y reforzando, ¿no?, los manifiestos que ya se habló, el de Leiden, la Declaración de San Francisco, en el cual se piden, ¿no?, todas esas cuestiones para poder tener en cuenta. Yo creo para cerrar, discúlpeme, Andrea, que la bibliometría, un estudio bibliométrico es conocer el estado actual de la investigación. Y conocer el estado actual de la investigación te va a permitir tomar decisiones y rumbos, para llamarlo así. De hecho, cuando uno va a escribir un artículo científico cualquiera, conocer el área, quiénes son los líderes, cómo funcionan las citas, qué revistas están publicando, eso te va a permitir direccionar
investigación y saber incluso cuál es el público lector más idóneo de tu futuro artículo, incluso cuál es la mejor revista para publicarlo entre las 10, 20 que puedas tener. Entonces, yo creo que una revisión bibliométrica te permite eso. Y desventajas, bueno, las propias limitaciones de las fuentes, las propias limitaciones de los indicadores, no sesgarse quizás con los indicadores, tomarlos un poco en perspectiva de necesidad, pero hay más fortalezas y más oportunidades, yo creo, que limitaciones. Era eso para cerrar esa parte. Muy amable. Última pregunta. ¿Existe una metodología para evaluar un artículo de una revista actuando como árbitro? Bueno, en ese caso, dada el aumento, ¿no?, de publicaciones científicas hoy en día, pues las revistas tienen la necesidad de buscar árbitros de distintas especialidades. Y se está cayendo ya en obtener árbitros o buscar árbitros que no son especializados. Por ahí comentaba, por ejemplo, un reconocido español, ¿no?, en temas bibliométricos, que hace unos meses atrás le invitaron a ser prácticamente editor, ¿no?, o ser miembro del comité científico de una temática que iban a publicar en esa revista sobre partículas físicas. Él, siendo bibliotecólogo, pues le causó sorpresa, ¿no? Cómo, o sea, no se está teniendo en cuenta, digamos, ya la temática del dominio del autor, pero lo correcto en ese caso es que el perfil del revisor, del árbitro de un artículo científico debe ser, pues, que conozca o que haya publicado en revistas reconocidas sobre el tema que va a evaluar. Ahora, metodología per se no existe. Bueno, hay esfuerzos, por ejemplo, Publons, que ofrece cursos gratuitos, ¿no?, para poder hacer revisiones adecuadas, y también te da reconocimientos cuando uno hace una revisión. Pero más allá también existen por ahí sugerencias sobre cómo se debe hacer una revisión de un artículo científico, pero no está normado, ¿ok? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. No sé si algo más quieres comentar, Orlando. Sí, rapidito. Yo creo que si algo hay importante hoy día es el peer review, la revisión por pares. No hay una metodología per se. Yo creería que, bueno, esto que decías de cursos, pero ajustarse muchas veces a las normas de la revista. La revisión por pares es el puente entre la investigación y la comunidad científica. Yo creo que la calidad o parte de la calidad de las revistas se sustenta en la calidad de los revisores y en la calidad de la revisión y de los artículos que publica. Revistas que tienen 20 artículos para un número y publican los 10 mejores. No quiere decir que los otros 10 sean malos, sino que hay 10 mejores. Eso lo da el peer review como control de calidad de la investigación. Yo creo que es un elemento importante y que depende de la calidad de los revisores. Las revistas deben tener en cuenta quiénes son sus revisores y tener como revisores a los que conozcan el área. No voy a decir los mejores, sino quienes conozcan el área. Y eso es claridad, porque eso reporta calidad. Pero para un investigador, y estaba notando acá, primero conocer el tema. Si un revisor no conoce el tema, no va a poder revisar un artículo, incluso más allá de lo metodológico del proceso. Conocer la revista y revisar la revista también, qué ha publicado la revista. Yo, cuando recibo revisiones, voy primero a la revista para ver un poco las dinámicas de publicación de la revista, y eso me sirve para tomar un poco las rutas de trabajo. De hecho, ya se ha debatido mucho en cómo funciona la revisión, si es mejor en abierto o es mejor en cerrado. Por lo general, históricamente, existe el doble ciego, ni el autor sabe quién es el revisor, ni el revisor sabe quién es el evaluador. Pero ya también hay opiniones de hacerlo abierto, porque cuando lo haces abierto, sabes que te van a descubrir tu nombre y lo haces más serio, lo haces con mayor criterio científico. A veces uno, detrás del anonimato, no hace la revisión esperada. Muchas revistas, incluso Plus One, te preguntan cuando terminas de revisar si quieres que tu nombre sea descubierto, para ponerlo así. Y uno puede decirle a Plus One, sí, yo quiero que salga el nombre como revisor, o no, manténganlo en secreto. Hay mucho acá, también pudiéramos hablar de la revisión por pares, pero es eso. Conocer el tema, yo creo que es lo fundamental, y conocer el mundo de las revistas científicas,
porque uno tiene que saber qué recomienda, hasta la bibliografía que tú creas que falta en el artículo, porque eso le da soporte de calidad después al proceso de cita del área. Son muchas cosas. Muy amable. Con ello culminamos la etapa de preguntas. Agradecemos a los expositores que resolvieron las dudas de nuestros participantes. Ahora, queremos agradecer la gran acogida del webinar internacional virtual, importancia y aplicaciones de la bibliometría y la cienciometría para la gestión de la actividad científica. Y saludamos el interés de todos los asistentes en los temas bibliométricos y cienciométricos. Asimismo, los invitamos a que conozcan más sobre nosotros en nuestra página web www.ssbibliometrics.com y nos sigan en todas nuestras redes para más novedades y próximos eventos a realizarse, ¿no? Bueno, para los que desean una constancia de participación, les voy a poner el enlace del formulario para que lo llenen en el transcurso del mes, ¿no? Y será enviada la constancia. Asimismo, comunicarles que vamos a sortear una beca para uno de nuestros cursos de elección, ya sea recuperación de información científica, bibliometría y apoyo a la publicación de artículos, o nuestro curso selección de revistas para publicar. Este sorteo va a ser entre nuestros suscritos de la página web. Por ello, para poder participar, les pedimos que se suscriban a nuestra página, ¿no? En un rango de 15 minutos más o menos para que se puedan suscribir y participar en el sorteo de la beca. Muy amables. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias a los participantes y a todas las preguntas y todas las inquietudes. De igual manera, gracias a todos los participantes y así que invitarles, ¿no?, a visitar la página web y también conocer el maravilloso mundo de las métricas de la información. Gracias, Andrea, por tu apoyo. Muchas gracias, Andrea. Gracias, César. Saludos. Saludos, Orlando. Saludos a todos los asistentes. Muchas gracias con todos los asistentes y saludos, profesores.